amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Las lesiones de la piel resultan numerosas y aunque muchas no son peligrosas, pueden ser llamativas. Varias de estas dolencias son de origen infeccioso y su origen se desconoce con frecuencia. Esta tarde conversaremos sobre las verrugas comunes. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romari Coro. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Navy. Buenas tardes a nuestra vida. Doctor, ¿qué son las verrugas comunes? Las verrugas en general son lesiones cutáneas que tienen un aspecto redondeado, que se elevan por encima del nivel de la epidermis, que pueden localizarse en muchas partes del cuerpo y que tienen distintas características y coloraciones en dependencia del tipo, el subtipo de estas lesiones. Como bien ya has dicho, Navy, esta tarde conversaremos solamente sobre las verrugas comunes o también llamadas ojos de pescado en Cuba y en algunos países. Este tipo de lesiones son las que trataremos en esta tarde y es bueno saber que hay otros tipos de verrugas. Están las verrugas planas, las verrugas plantares, las verrugas genitales o condilomas, en fin, hay varios tipos. Como elemento común a todos estos tipos de lesiones está el hecho de que son producidas por un mismo virus, el virus del papiloma humano, que tiene más de 100 tipos diferentes. Profesor, entonces los llamados ojos de pescado son causados por un virus. En efecto, Navy, los ojos de pescado, como se le dice en Cuba, las verrugas comunes, son causadas por los serotipos 2 y 7 del virus del papiloma humano, o VPH, como se le registra en la literatura médica. Vamos a puntualizar algunos detalles de este virus del papiloma humano, que es el causante de estos tipos de verrugas. En primer lugar, estas infecciones ocurren en todas partes del mundo, en todos los grupos raciales y en todas las edades. O sea que es una infección bastante extendida en todos los sentidos. Existen, como te decía, algo más de un centenar de serotipos o de tipos de este virus. O sea, algunos causan enfermedades muy benignas, como las verrugas comunes que tratamos esta tarde, pero en otros casos, algunos tipos de este virus generan verrugas o lesiones que pueden degenerar en procesos malignos del cuello de útero en la mujer, del pene, de los genitales externos, femeninos y masculinos y del ano. O sea, que no solamente son verrugas benignas, sino también puede generar, puede inducir la aparición de verrugas o de lesiones malignas en el organismo. El contagio con este virus ocurre por dos formas fundamentales. La primera, por el roce o contacto mantenido entre la piel o las mucosas de personas infectadas con personas sanas. Y la segunda forma, que es la más importante, es a través del contacto sexual desprotegido, donde existe, valga la redundancia, un contacto estrecho entre la mucosa de dos personas diferentes. Es muy importante tenerlo presente. Hay algo más, un detalle final, y es que entre el momento del contagio con el virus del papiloma humano y la aparición de estas lesiones verrugosas pueden transcurrir hasta años, e incluso se describen casos en que hay una infección y no aparecen las verrugas. Profesor, ¿y cómo se desarrollan las verrugas comunes? Como te decía, Navy, esta infección puede ocurrir a cualquier edad. Sin embargo, es más frecuente en personas jóvenes, niños y jóvenes, en los cuales su sistema inmune está en desarrollo. Eso se ha visto en la práctica y es algo bastante conocido. Ahora bien, ¿cómo se desarrollan las verrugas? Se dice que entre el momento del contagio con el virus y el momento en que aparecen las lesiones verrugosas, como te decía hace unos instantes, pueden transcurrir mucho tiempo, incluso años. Y también se sabe de casos contagiados con el virus del papiloma
que nunca tienen verrugas. O sea que es un proceso bastante complicado en el cual el virus se expresa a través de la piel de una forma muy variable. O sea, no es una regla, no es una cuestión que esté precisada como va a ocurrir en todo tipo de personas. En dependencia de la fortaleza del sistema inmune del individuo, el organismo puede llegar a bloquear la expresión de las lesiones verrugosas de este virus. O sea, cuando el sistema inmune es competente y el organismo hace un trabajo efectivo en el combate de estas partículas virales, la infección puede no expresarse y los virus pueden ser destruidos. También ocurre en algunas ocasiones que se crea inmunidad frente a determinados tipos de estos virus de papiloma humano. O sea, un individuo puede crear resistencia e inmunidad ante determinado tipo y sin embargo padecer lesiones causadas por otro tipo de estos virus. Eso es importante conocerlo para comprender la naturaleza de esta enfermedad. Doctor, ¿y pueden complicarse de alguna manera estas lesiones tan comunes? Bueno, en general, las verrugas comunes son lesiones benignas, o sea, nunca se convierten en eventos malignos de ninguna manera. Sin embargo, cuando el sistema inmunológico del individuo se deteriora de una manera importante, las lesiones pueden durar más tiempo, pueden multiplicarse e incluso crecer y tornarse dolorosas. Por otra parte, Navy, si las lesiones se traumatizan o las personas tratan de retirárselas por métodos incorrectos, el sangramiento que esto causa puede diseminar nuevas lesiones en todas aquellas zonas que han sido traumatizadas o que la sangre ha contactado las capas más superficiales que pasan a las capas internas de la piel. Quiere decir que el traumatismo o una manipulación errónea de estas verrugas puede generar la diseminación de las lesiones. Eso es importante. Profesor, ¿y es cierto que estas lesiones pueden desaparecer espontáneamente? Perfectamente, Ney. Cuando existe inmunidad creada por el mismo sistema del organismo frente a estos virus, las lesiones pueden desaparecer e incluso pueden no llegar a expresarse, pero es una inmunidad muy específica de cada tipo de estos virus. Profesor, es una cuestión muy conocida la práctica popular de ciertos ritos para quitar ojo de pescados o santiguarlo, como popularmente se le llama. ¿Qué opina usted acerca de esto? Bueno, la pregunta es un poco complicada, no por la respuesta, sino por lo que puede significar para algunas personas que tienen sus creencias y que las respeto profundamente. Como médico, te puedo decir que ningún ritual realizado por seres humanos es capaz de erradicar una infección viral. O sea, eso científicamente no tiene ninguna explicación. Si así fuera, Navy, decenas de enfermedades virales peligrosas, de difícil control, que incluso pueden causar la muerte de los individuos, se beneficiaran con estas prácticas, lo que sabemos que no ocurre de esa forma. No obstante, Navy, llama la atención que existen testimonios afirmativos de que estas prácticas pueden ayudar a erradicar las verrugas comunes, lo cual es una realidad. Cabría preguntarse cuál es la razón por la cual las verrugas tienen ese privilegio. Doctor, ¿y cuál es? Pues hasta el momento, Navy, la teoría más acertada que existe sobre el por qué algunas de estas personas pueden beneficiarse de estos métodos, porque no todos se benefician, es que estas prácticas generan un aumento transitorio de la fortaleza de su sistema inmune, inducido por la autoconfianza y la autosugestión de estas prácticas. Está probado científicamente que la autoconfianza, el pensamiento positivo o la fe, como algunos le llaman, puede influir positivamente en la recuperación de ciertas enfermedades a través de un fortalecimiento del sistema inmune de las personas, como también está demostrado que la depresión, la tristeza, el pesimismo se convierten en factores negativos que pueden entorpecer el proceso de curación de muchas enfermedades. O sea, que tanto lo positivo como lo negativo en la mente humana
influye sobre la fortaleza o la debilidad de nuestras defensas. No es tan casual entonces que en algunas personas un reforzamiento transitorio de su sistema inmune inducido por la autoconfianza puedan frenar esta infección viral y de hecho desaparecer alguna de estas lesiones. Muy interesante, profesor, y en realidad tiene cierta lógica. Pero, ¿cuál es el tratamiento entonces para eliminar estas lesiones? Bueno, Neily, aquí hay dos elementos que hay que tenerlos en cuenta a la hora de responder sobre el tratamiento de las verrugas comunes. En primer lugar, una cosa es la infección por el virus del papiloma humano en el organismo y otra cosa es la presencia o el tratamiento de las verrugas propiamente dichas, teniendo en cuenta de que las verrugas son la expresión cutánea de esa infección viral. En cuanto al virus, no existe ningún tratamiento, ningún medicamento antiviral que sea capaz de erradicar la infección viral. Eso es algo que está plenamente comprobado. Se sabe que se han hecho algunas vacunas para algunos tipos de virus, de este tipo de virus, pero solamente para aquellos que tienen las peores consecuencias. O sea, en el caso de las verrugas comunes no existen esas vacunas. Eso es importante. El tratamiento local de las verrugas comunes u ojos de pescado, como se le dice popularmente, radica en varias formas. En primer lugar, extirpándolas quirúrgicamente, con un personal entrenado y en las condiciones adecuadas. La otra es la cauterización eléctrica, con lo que le decimos vulgarmente quemar la verruga, a través de un dispositivo que la carboniza y después se extirpa. Y el uso de sustancias químicas abrasivas como el nitrato de plata, el ácido tricloroacético, la podofilina, entre otras. Esas son las formas que dan resultados para eliminar las verrugas como tal. Es bueno saber, Neily, que cualquier procedimiento que se haga de manera incorrecta para tratar de eliminar estas lesiones, como utilizar cigarros calientes, tijeras, cuchillas, lo que sea, puede contribuir de manera bastante frecuente a que las lesiones, aparte que sangran bastante, pues se diseminen en esa zona de la piel, porque el virus puede afectar a otras partes de esa zona y por tanto no es correcto utilizar esos métodos. Siempre acudir al médico, que lo remitirá adecuadamente con el dermatólogo, que es el que hace el procedimiento para erradicar las verrugas como tal. Sin embargo, erradicar la verruga no significa erradicar la infección. Muy interesante, profesor. Como siempre, fue un verdadero placer tenerlo igualmente. esta tarde con nosotros. Y a ustedes, mis amigos de siempre, yo los invito a un nuevo encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.